Primera jornada en el Foro Económico Mundial de Davos. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a la economía desde los estudios de DW en Berlín. Los delegados discutirán hasta el jueves varias de las crisis que nos aquejan en el planeta, incluida la pandemia de COVID-19 y el cambio climático. En el orden del día figura, por supuesto, el efecto drástico de la invasión rusa a Ucrania en los precios de la energía, la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro. A diario aumentan la destrucción y el número de muertos. La economía ucraniana está en ruinas. Además, amenaza una crisis alimentaria a nivel mundial por el bloqueo ruso de los puertos ucranianos. La única solución es actuar en conjunto, asegura el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Davos. Pero más importante, más armas y máximas sanciones contra Rusia. Creo que todavía se deberían implementar las siguientes sanciones contra Rusia: embargo del petróleo ruso, bloqueo total a todos los bancos rusos sin excepción, abandono total del sector informático ruso y cese total del comercio con el agresor ruso. Pero el presidente Vladimir Putin, quien el lunes se reunió con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko en Sochi, parece poco afectado por las sanciones. Que las empresas extranjeras paguen en rublos en sus negocios con Rusia añadirá valor a la divisa. Además, planifican reforzar los vínculos entre Minsk y Moscú. Debido a la guerra, los rusos no han sido invitados. Una exposición en la Casa Rusa de Davos muestra las atrocidades de la guerra y el número de personas asesinadas en Ucrania desde febrero. La guerra de Ucrania es omnipresente en Davos. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, promueve el embargo del petróleo ruso, además de recordar la existencia de otros problemas urgentes. Estamos hablando de 4 crisis simultáneas, todas entrelazadas. Observamos una alta inflación en Europa, en Estados Unidos y otras regiones. Tenemos una crisis energética que merece ese nombre. Tenemos una escasez de alimentos y una crisis climática, y ninguno de los problemas tiene solución si solamente nos centramos en uno. Pero si no los solucionamos, entraremos en una recesión global con graves consecuencias, no solamente para el clima, sino para la estabilidad global. Muchos temas abiertos sobre los que los líderes mundiales podrán seguir hablando en las montañas suizas hasta el jueves. Y qué mejor lugar que el Foro Económico de Davos para discutir no solo la guerra en Ucrania, sino temas como los fenómenos de desglobalización, pero también, sobre todo, un flagelo que acompaña a la humanidad, la inequidad. Estos son los hallazgos de la ONG Oxfam sobre la evolución de la inequidad en los últimos 2 años. 263 millones de personas están en peligro de caer en la extrema pobreza, informa Oxfam en el actual Foro Económico Mundial en Davos. La pandemia del coronavirus ha cambiado la vida a todos. Durante la pandemia hubo un nuevo multimillonario cada 30 horas y ahora en 2022 cada 33 horas 1 millón de personas cae en la pobreza extrema. Para hacer frente a estos extremos reclamamos más impuestos. Según Oxfam, la brecha entre ricos y pobres crece con velocidad alarmante. La creciente inflación y los altos costes de vida han anulado décadas de avances en la lucha contra la pobreza. Existen medidas que pueden reducir esa desigualdad, como impuestos en porcentajes bajos. Estamos hablando de un impuesto de entre el 2 y el 5% para millonarios. Con eso podríamos recaudar lo suficiente para abordar estos problemas sociales. El informe dice que los 10 hombres más ricos del mundo, cuyo patrimonio aumentó en $5.000 millones al día durante la pandemia, poseen más que el 40% más pobre, unos 3.000 millones de personas. Es mucho pedir 1 o 2 días de este incremento para solucionar la hambruna, la desestabilización y las migraciones masivas. Esto ayudaría a sacar de la pobreza a muchas personas en riesgo de perder su subsistencia. Y desde Davos, nuestra enviada especial, Carol Guerrero, nos hace un resumen de lo más destacado de esta jornada. Recordemos que se trata del primer foro presencial en esta ciudad suiza desde la aparición de la pandemia de COVID-19.
La guerra en Ucrania y sus consecuencias ha sido el tema más discutido en esta primera jornada de plenarias en el Foro Económico Mundial de Davos. Dos aspectos particulares se han discutido en el día de hoy. El primero, relacionado con la crisis energética, y el segundo, con la crisis alimentaria que está provocando este conflicto. Sobre la crisis energética, uno de los problemas que más inquieta en este momento es que algunos países están contemplando el aumentar la inversión en combustibles fósiles en un momento en el que se busca mayor inversión en energías renovables. Y de otra parte, sobre la crisis alimentaria, expertos advierten que si no se solucionan problemas como por ejemplo la escasez de fertilizantes o el bloqueo que está sufriendo Ucrania para poder exportar por vía marítima sus granos, pues el mundo afrontará una difícil crisis alimentaria que puede traer consecuencias como por ejemplo una mayor inestabilidad global o también mayores movimientos migratorios en el mundo. El presidente de Ucrania se ha pronunciado al respecto y él dice que lo que su país busca en este momento es establecer corredores con otros países para poder exportar los granos de Ucrania. Y a propósito de este tema, Reino Unido ha respaldado una reciente propuesta de Lituania para crear una coalición naval de voluntarios, eso sí, no miembros de la OTAN, que permita escoltar a los buques cerealeros y así levantar el bloqueo ruso del Mar Negro. Recordemos que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido de un huracán de hambre si no se exporta el grano ucraniano. Las 41 naciones menos desarrolladas del mundo importan un tercio de su trigo de Ucrania y Rusia. Y hacemos un repaso de otras noticias económicas de esta jornada. La cadena estadounidense Starbucks decide dejar definitivamente Rusia después de 15 años operando allí. El gigante del café sigue así la senda de otras multinacionales y cierra sus 130 locales en el país, aunque seguirá pagando a sus casi 2.000 empleados durante 6 meses. En marzo, Starbucks había suspendido temporalmente sus operaciones en Rusia tras la invasión de Ucrania. Indonesia puso fin a su prohibición de exportar aceite de palma, una medida adoptada hace casi un mes para compensar la falta de suministro y el alza de precios en el país. La decisión tomada por las autoridades del principal productor y exportador mundial de este producto contribuyó al encarecimiento de los alimentos a nivel mundial. Yakarta no ha descartado reimponer futuros controles a las exportaciones. Estantes vacíos en Estados Unidos ante la falta de leche de fórmula para bebés. Tras la pandemia y el cierre de una enorme planta de laboratorios, en medio de una investigación por posible contaminación, las familias se han quedado sin acceso a esta leche. Este domingo aterrizó un avión procedente de Alemania con más de 31 toneladas del producto como parte de un plan de emergencia aprobado por la Casa Blanca. Y a propósito de la Casa Blanca, su representante Joe Biden en Japón ha presentado los detalles de su marco económico del Indo-Pacífico, en el que participarían 13 países de la región, con excepción de China. Sin embargo, este marco no es un acuerdo de libre comercio. El objetivo es hacer más resistentes las cadenas de suministro. Por ejemplo, asegurar el reabastecimiento urgente de chips, semiconductores, que son importantes, por ejemplo, para la industria del automóvil. La infraestructura es otro elemento clave. Aquí hay una enorme necesidad de nuevas carreteras, puertos y proyectos de energía renovable en la región de Indo-Pacífico. El gobierno de Biden no quiere salir perdiendo frente a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda China. Y no solo la creación de un marco comercial común contra China es un tema que ocupa a Biden. También está la herencia de su antecesor. No olvidemos las tarifas arancelarias que no están exentas de voces en favor y otras de que se remueva y piden que se mantengan. Para analizar este asunto, conectamos con nuestra analista Ana Nieto de Nueva York. Ana, un gusto saludarte. ¿Cuál es el principal motivo por el que Joe Biden quiere acabar con estos aranceles? El principal motivo, te lo resumo en una palabra, es la inflación. La subida de los precios es lo que más está preocupando ahora mismo, no solamente a los consumidores, sino también al presidente de un país que tiene elecciones al Congreso este mismo año.
Los aranceles están afectando a unos 360.000, a unos productos que suponen unos 360.000 millones de dólares en comercio. Esto significa que son impuestos que están pagando a la importación los consumidores estadounidenses. Si se eliminan estos impuestos o se rebajan, se podría rebajar la inflación. Ahora mismo en la Administración se está calculando que podría ser alrededor de medio punto porcentual. Una de las personas que está en contra de estas aranceles y que ha dicho que no quiere que se mantengan estos aranceles de Trump es la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que considera que no han jugado el papel estratégico que tenían que jugar. China está haciendo lo mismo que hacía hace 2 y 3 años, que es subsidiar sus sectores clave y además está forzando a que empresas estén transfiriendo su tecnología a empresas chinas. El presidente del Gobierno hablará con Janet Yellen de esto. Ana, ¿y qué dicen en general los detractores de esto? Pues hay detractores y curiosamente muchos de ellos están en el Gobierno y en el Partido Demócrata. Muchos de ellos piensan que la imposición de tarifas no ha dado resultado, pero porque la estrategia no se ha llevado completamente a cabo. No se ha terminado de presionar a China, solamente se han impuesto estas tarifas y se ha dejado sin más la negociación con China. También además se piensa que no se tiene que renunciar a una carta muy importante a la hora de ponerse a negociar con el gigante asiático. Y por último, se piensa que si se rebajan estos aranceles ahora se va a presentar una imagen de derrota y de haber sido un fracaso con la relación con China. En este sentido, hay muchas personas que consideran que no se tienen que elevar, que no se tienen que quitar estos aranceles. En cualquier caso, ahora mismo esta situación está encima de la mesa como un problema prácticamente al lado de otro casi más importante, que es cuál es la relación de China con Estados Unidos en un momento en que en la guerra de Rusia contra Ucrania, China se ha puesto del lado de Rusia. Un tema que nos seguirá ocupando. Gracias, Ana Nieto, por estos análisis desde Nueva York. Y ustedes cuídense desde donde quiera que nos acompañen. Hasta pronto.